recibir tu palabra. Y pido al Espíritu Santo me ayude cada día a vivirla y así recibir tu bendición. Gracias por Jesucristo. Amén y amén. Denle la gloria. Gracias, Señor. Adelante. Antes me daba para hacer un solo zancazo ahí. Necesitamos un hombre que haya de este lado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto esta mañana. Había muchos hermanos de vacaciones, hay que aprovechar. El otro día hablaba con unos conocidos del extranjero y dice, ¿cómo está Argentina? Estamos todos de vacaciones, no todos nos vamos a todos lados, no me interesa nada. Así que hay que aprovechar. Mientras se puede, hay que aprovechar. No sabemos qué pasa mañana. Bueno, quiero compartir con ustedes. Porque es muy fuerte. Quiero compartir con ustedes un mensaje que hace un tiempo yo lo había compartido y es como que el Señor sobre ese tema me vuelve a hablar. Porque me sorprende cómo en la Biblia hay algunas cosas que son como muy fuertes para estar aquí en la Biblia, ¿no? Como que no esperamos que la Biblia haya ciertas cosas. Pero antes que yo quiero compartirles algo que se ponga. ¿A quién le gusta contar en Instagram? No sabe el santo, ¿está? A todos. Entonces me mandó un reel mi hermana que estaba jugando sobre los apellidos. Y me pareció algo muy interesante porque antes a la gente se le conocía por el nombre, ¿no? Los pueblos eran un chico y cosas ahí que Juan podía haber dos, pero que se Willy o Willy había uno solo, o sea que claro. Entonces, a medida que fueron naciendo los hijos de esa persona, ya se lo conocía como el hijo de Juan, ¿no? A mí todos los días me veían y me decían Zacarías chico. Me costó al lado, yo andaba por un lado con la música y ya había dado mi mamá predicando por ese lado y decían Zacarías chico. Viste que adolescente te cae re bien todo eso. Te gusta mucho que te digan así. Entonces, era como que siempre que sos el hijo de, ¿no es cierto? El hijo de tal persona. Y los apellidos eso queda reflejado. Aprendí con este reel tan instructivo y educativo, de que por ejemplo en español, los apellidos González, los terminados en SZ son los hijos de un tal Gonzalo, que lo hacía en un momento, ¿no? Los Martínez, ¿verdad? Me los anoté por nombre de todos. Los Álvarez, ¿no es cierto? O en inglés, por ejemplo, los Johnson, los hijos de, ¿no es cierto? Los hijos de John. ¿Ah? Y en italiano, me pareció interesantísimo, los terminados en ini, eto, elo, todo eso, son como diminutivos, tiernos a decir, mira lo Juancito, que quiere decir hijito de ¿no es cierto? Entonces todos sabían que los Benedetto, ¿verdad? Todos esos apellidos así con terminaciones que no sabemos son italianas, muchos de ellos quieren decir que son el hijo de tal persona. Claro, eso me llamó mucho la atención. Pero también en los apellidos la gente la reconoció por no solamente el hijo de alguien, sino por alguna profesión, por una habilidad. En la Biblia, a Jesús lo reconoció en un momento por ser el hijo del carpintero, ¿no? Jesús no tenía nombre, era el hijo del carpintero. Por ejemplo, los herreros, o las herreras, son los hijos de él, ¿no es cierto? Los manzaneros, los hijos de los que recolectaban manzanas, ¿verdad? Los Miranda, hijos de los que andan mirando por ahí. Juan, fue casualidad, ¿no? Estaba ahí, casualidad. ¿O por dónde vivían? Los del Valle, los del Monte, mi mamá que Monte, ¿ah? Juan del Monte, porque vivía en el monte, o en el arroyo, ¿ah? Y ahí fueron viniendo muchos los apellidos. O por una ubicación, ¿ah? En la torre, Pedrito de la Torre, el de que vive allá a la vuelta de la iglesia, de Julio, y ahí salió Julio Iglesias. No lo sabía, no sabía que ahí le enseñó dónde viene Julio Iglesias, ¿verdad? Los palacios, las iglesias, todos esos apellidos tienen que ver con una característica o por una ubicación, o por una característica física o de su carácter. Los calvos. No, espérate, ¿sabes? Hizo así. Hizo así, ¿me entiendes?
grandes, ¿no? Entonces los niños se llaman Máximo. ¿No es cierto? Sí. Yo tenía una tía que era campana de premio en su casa de una iglesia. Ahí está, ¿ves? La campana de iglesia. Así que campana de iglesia. No empecé con eso porque yo conozco un bar que eso suena feo, de hecho. Mi señora siempre dice que la gente tiene el apellido de la profesión que le toca. El doctor, ¿cómo era? El de la oreja, ¿cómo era? Saliva. El otorrino y el apellido Saliva. Yo tenía una relación. Los niños se llaman hoy Valentino, se llaman Bautista, se llaman Santino. Tienen que tener nombres con porte, ¿no? Brian. Brian no se imagina que iba a decir el Brian después, pero bueno, Brian. Pero a nadie se le ocurriría a un hijo poner un nombre que sea peyorativo, que no le dé como... Nadie le pondría en vez de Máximo a su hijo, mi hijo mínimo. ¿No es cierto? No le pondríamos un nombre así. O un caso que yo conozco, que creyeron que había puesto la hija Nadie. Mi hermana se llama Nadia. Y cuando en esa época, en el año 60, habrá sido también, mi papá le llama a mi abuela para contarle que había salido todavía en el hospital y cómo le pusieron Nadia, y está mi abuelo el sordo de recién. ¿Cómo se llama? Nadia, tú Nadie, ¿cómo le van a poner Nadie? Nadie le pusieron a la nena. Y se era Nadia. Nada más que eran innovadores en esa época. Nadia, William, pusieron nombres así. Pero nadie se le ocurrió tampoco poner un nombre a un hijo inútil. Imagínate. O por lo menos esperar que crezca para ver si por lo menos. No de una, no de ahora que tal, o de mi hijo inútil. Después veremos si era o no. Pero no de una. Y la predicación, en el senso de tiene que ver con un personaje de la Biblia. Yo le puse oración por el inútil. Porque hay un personaje de la Biblia que se llama Onésimo. Y esa historia me tiene siempre como cautivado. Onésimo fue una persona que su nombre significaba inútil. Era un esclavo y aparece en la Biblia en una carta totalmente dedicada para él. La carta del libro de Filemón, buscando el libro de Filemón, tiene un solo capítulo, una sola página, que concéntrense en buscarlo en la Biblia o busquen en la aplicación más rápido. La carta de Filemón es una carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, un amigo de él, tiene a Filemón, un líder importante de la iglesia de Colosas. El libro de Colosenses, Filemón era de la ciudad y aparentemente era un líder dentro de la iglesia junto con su esposa Apia, ¿no? Entonces Pablo le escribe la carta a Filemón pidiéndole o encargándole o recomendándole que de alguna manera intercediera por Onésimo, este siervo que había sido siervo de Filemón y le había fallado y lo había traicionado y aparentemente le había robado y huyó y se escapó Onésimo. Entonces, en algún momento yo me imagino, no lo dice en ningún lado de la Biblia, Onésimo lo tiene que haber conocido a Pablo, cuando Pablo ya habrá ido visitado a la iglesia de él. Imagínate que un misionero viene, nos visita, pasa un año, pasa el otro año, ustedes ya saben quién es el predicador, como cuando viene el pastor Amado. Si usted se lo cruza al pastor Amado, no lo va a ignorar, ustedes saben quién es el pastor Amado, ¿no? Tiene todo el año, pastor Amado, ¿no? Entonces uno se lo cruza, pastor. Imagino que Onésimo tenía esa imagen de Pablo, al punto que cuando él se escapa desde Colosas, que está en Grecia bastante para allá. Usted se va para allá en el mapa, para el lado de China, y se va hasta Roma. O sea, barco, no había forma de llegar caminando. Se hizo un viaje de alguna manera buscando llegar a encontrarse con el apóstol Pablo. No creo que haya llegado por casualidad a Roma, por el simple hecho de que era prófugo de la ley. O sea, el esclavo que se escapó, que aparentemente había robado, o sea, no le daba para ir a caer a la ciudad capital donde estaba la ley, en Roma. Sin embargo, Pablo, que estaba preso en Roma, lo recibe. Pablo estaba preso en esa época, ya viejito, y dice la carta, comenta un poco de esta cuestión. Si quieren me acompaña a leer en Filemón capítulo 1, versículo 10, vamos a ir adelante, vamos a hacer la presentación. Y Pablo le dice a Filemón desde el versículo 10 en adelante: te suplico
Onésimo te fue inútil en el pasado, y hace un juego de palabras el apóstol ahí con el significado del nombre de Onésimo. ¿Está? Onésimo te fue inútil en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos, tanto Pablo como Filemón. En el 12 dice, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, porque él era el amo, o sea, Filemón era el amo, era el dueño de un esclavo, o sea, no podía cualquiera decidir sobre el otro. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, pero para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. En el 16 dice, él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. El apóstol está claro diciendo, no lo vayas a recibir como esclavo, te lo estoy enviando ahora como un hermano. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Era el apóstol Pablo de factura y porque Pablo había evangelizado en esa ciudad y aparentemente Filemón se convirtió a través de la predicación de Pablo, ¿no? Entonces, imagínense a Onésimo, después de mandar las 1001, se escapa, se va, se encuentra, la historia narra de un libro paralelo que con Pablo se convierte, que con Pablo se bautiza, y empieza a transformar su vida, empieza a hacer cambios. Pero Pablo dice, no, yo te tengo que mandar a vos tenés que arreglar el tema que quedó pendiente. No podemos saltear esto sin que Filemón sepa, porque el caballero te está buscando y la ley te está buscando. Entonces lo manda, le escribe la carta y lo manda con la cartita hacia la casa. Digo, te portás mal de chico, te mandan con la nota en la escuela y se la tenías que guardar vos el cuaderno comunicado a tu mamá, más o menos así. Señora mamá, así venía Filemón más o menos con la cartita en la mano para darle, Onésimo para darle la cartita a Filemón, su ex amo. Pero yo me imagino también que mientras iba leyendo, como que de una manera Onésimo sentía esa tranquilidad de que el respeto que le tenía a Pablo Filemón iba de alguna manera a solucionar esta cuestión, si no iba preso de uno. La historia dice que Filemón lo perdona, y no solamente que lo recibe como un hermano, y la historia dice que lo devuelve y lo manda de vuelta con Pablo. Lo manda de vuelta con Pablo a Roma, ahora ya con todo el tema aclarado, para que le sea de ayuda. Pablo ya viejito. Yo siempre tengo una imagen, una idea, no sé si les pasa que los personajes de la Biblia o están muy viejos o están muy jóvenes. O sea, a Pedro lo imaginamos viejito de barba, pero nunca nos lo imaginamos joven, o a Pablo siempre como que andaba por toda la iglesia, pero en algún momento fue viejito. Y cuando fue viejo, ya estaba en la cárcel. Entonces necesitaba a alguien, tener ayuda. Lo manda con Pablo y aparentemente le doy cuenta que Pablo lo siguió instruyendo y Onésimo, este ex siervo inútil, termina siendo un gran líder de la iglesia en Éfeso. O sea, fue a ayudar a la iglesia en Éfeso, en otra ciudad. ¿Está claro? Onésimo es una persona que se equivocó, pero por la misericordia de Dios fue transformado y se volvió una herramienta útil para el Señor. Dígame si a usted no le parece que esta situación es muy similar a la vida de cada uno de nosotros. Personas que en el momento hemos cometido nuestros delitos de pecado, nuestros errores, que de alguna manera nos sentíamos inútiles en nuestro camino, en nuestra vida, que no encuadrábamos en nada, que no dábamos pie con bola, decían los viejos, que no podíamos seguir avanzando de alguna manera, pero que hemos sido rescatados por misericordia de Dios y empezamos a ser útiles en su obra, queriendo servir y agradar a Dios con nuestra vida, ¿no? Empezar a dar fruto. ¿No sientes eso? ¿Sí o no? ¿Cuántos son creyentes en los últimos 10 años? En los últimos 10 años usted que ha conocido a Dios.
Entonces, estamos muy compenetrados con el servir a Dios. En el primer año estamos súper felices. Y viene lo que conocemos como el primer amor y queremos evangelizar a todos lados. Y después con el tiempo la cosa empieza como a ser difícil, ¿no? En el segundo año ya hay cosas que no nos gustan. En el tercero se queda una rama de iglesia. No me gusta esto, nos ponemos empíricos, que a mí me gusta así, me gusta así, porque hacen esto así, esto hacen una así. Y empezamos como a pasar de siervos que aman a Dios, que quieren dar toda su vida por servir al Señor, a transformarnos en como reclamadores de los derechos adquiridos por nuestra antigüedad en la iglesia, por nuestra trayectoria. Yo acá estoy hace ¿cuánto les cambié? ¿Verdad? 5, 4, 2, 6. No puedo reclamar mucho. ¿Alguien? Pero un Juancito ya de muchos años, un Leo que ya venía cuando tenía 12 años, se portaba mal y lo teníamos que. Ese no es el camino, esa no es la chica, no veo. Venga, te que conoce, y formamos como una especie de sindicato de evangelio, ¿no? Seccional José Ignacio Díaz. Entonces, venimos con ciertos derechos que vamos adquiriendo por el paso del tiempo, por estar, por pertenecer, por colaborar, porque yo ayudé y clavé ese tornillo, yo hice esto, yo hice aquello. Nos olvidamos de que lo hacemos para el Señor, no estamos haciendo para un club, no una asociación, no mínimo menos una empresa, no tenemos resultados, solamente gloria a Dios, literalmente. Somos como una especie de decididores de quién entra en esta iglesia, quién sí, quién no. Entonces nosotros venimos siempre y volvemos a nuestra casa, vemos los problemas, los compañeros trabajan con problemas, con situaciones difíciles, y decimos, esta necesidad que llegué el domingo, pero me olvidé de avisar y que venga. Somos como patobicas ahí del cielo, ¿no? Este pasa, este no pasa. ¿Quién va a poder entrar? ¿Quién va a poder servir? Porque yo estoy hace mucho tiempo, acá cómo le van a dar el micrófono. Imagínense que venga uno que cante más lindo que Juan. Juan bien. Viene uno. No, esa voz. Le pegué más de lo que está acá. Viene uno que canta más lindo que Juan. Y evidentemente tiene el talento, realmente quiere ser el Señor, y empieza a cantar, y empieza a servir. Ya, ¿y este dónde saca? ¿Pastor de dónde sale esto? Y empezamos con eso, pero yo sé que venimos acá dirigiendo. Empezamos a reclamar nuestros derechos, nuestro tiempo. Vamos a hacer una obra de teatro para fin de año, para Navidad. No, a veces no puede salir José. Así que seguro que se va para Burgos, para Barca, pero no para José. Que en el pesebre no se mueve ni José ni el burro, es lo mismo, ¿no? O sea, pero es como más arriba José. Y nos sentimos en esa autoridad de decir que por la trayectoria, por el paso del tiempo, nos damos cuenta que a veces nuestra relación con Dios es la que nos va moldeando en esa situación en la que decía, ¿viste? Vos creías que vos eras el único, vos creías que vos eras el que estaba. Mira, cada gente que parecía un inútil y mira cómo lo estoy usando. Para la gloria de Dios. Nosotros muchas veces nos olvidamos de dónde nosotros salimos, de dónde nosotros venimos en nuestra vida lejos de Cristo, ¿no? Incluso día a día vivimos en ese lugar. O sea, no es que alguno cuando conoció a Cristo se mudó de casa y dejó con su familia, no, yo con los mundanos no me junto más, con estos compañeros de trabajo no quiero saber más nada. Seguimos viviendo ahí, seguimos trabajando en el mismo lugar, eventualmente no, pero es el mismo contexto, ¿o no? ¿Sí o no? Pero no somos nosotros. Vos estás allá, yo estoy acá. Yo voy al cielo, vos así no creo que puedas. Empezamos como a tomar de distancia a familiares muchas veces. Este no se salva más.
y ya está, ya lo... Entonces, como él ya sabe que ya le dijiste que no se salva más, no se va a salvar más. O sea, ella, yo no me salvo más, dice él. Después tengo un particular que me llama la atención, me causó mucha gracia, no me quería reír de la otra persona, pero estando en un viaje por mi trabajo en Estados Unidos, me invitan a comer en un domingo a mediodía a un lugar, una familia, casa hermosa, una cosa así muy película, muy yankee. Él mexicano, ella mexicana, muy trabajadores, sueño americano, tremenda casa, ¿no? Y todo, o sea, 4 autos estacionados al frente, una cosa. Entonces, estábamos previo a comida, una picadita, entonces empiezan a contar ella de cómo había hecho su historia, de que venía de México, que vivía en una tribu, literalmente, viven en tribus en algunos países centroamericanos. En una tribu y que su familia vivía ahí en la selva y que bla bla bla, pero que ella, su hermano logró venirse y la logró traer, entonces cruzó el desierto y tuvo que entrar ilegal y toda una historia así, y que se morían de hambre y toda una situación realmente muy dura, toda la cuestión, y de repente le abre la puerta a una nena y entra, ¡ay, se va a meter esas moscas asquerosas! Y yo te quedé en la selva, ahora le das con las moscas. Yo convivo con las moscas en mi casa. O sea, las moscas, no sé qué les pasa, pero una cosa que ya me trató de ver todos los reels, todos los tutoriales y las moscas no tienen solución. Si alguno sabe algo, no te piden nada. Se desesperó con las moscas. Se olvidó que vivía en la selva, en el campo. Mi suegro se le cuenta que ellos vivían allá en Soto, ¿no? ¿Qué dicen? Se resuelven. Ya suena feo. Se resuelve, ahí va a ver al lado tuyo, a la vuelta, de la iglesia a la vuelta. Se resuelve Beach. Puro polvo, pura tierra. Y vos decís, de repente ahora, ¿quién te toca? O sea, y a lo que se usábamos lo mismo. O sea, vivíamos en el medio del pecado, en medio de la desgracia, pero ahora ya no. Estos son los pecadores inmundos. Se van a ir todos al infierno. La Biblia cuenta la parábola del sembrador. ¿Conoces la parábola del sembrador? ¿Qué cuenta? A ver, ¿cuáles son los 4 terrenos? Muy bien. Parte de la semilla, dice que el sembrador salió a sembrar, Jesús cuenta esa historia, salió a sembrar y tira la semilla, y parte de la semilla cayó en el camino. Entonces ahí la semilla no brotaba, vinieron los pájaros, se la comieron y se fue. Parte de la otra semilla cayó entre las piedras, entonces la piedra no creció, se secó, no sirvió para nada, ¿está? Parte de la semilla cayó entre los espinos, ¿está? Y parte, o sea que sería una 4ª parte, cae en buena tierra. Entonces, evidentemente la tierra fértil simula o explica a la persona que está dispuesta a escuchar el mensaje de salvación, que quiere cambiar su vida. Y la semilla, ¿qué es lo que es? La palabra, ¿no? Entonces Jesús cuenta esa historia, tira la semilla, pero hay 4 terrenos, Señor, ¿por qué hay 4? ¿Por qué no vamos directamente al que funciona? Entonces nosotros vivimos en un mundo postmoderno, ¿a usted se le ocurriría ir a sembrar en medio de las piedras? ¿A usted se le ocurriría ir a sembrar en medio de las espinas? ¿Y tirar la semilla en el asfalto y decir a veces si la riego todos los días va a crecer? ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Por qué el Señor nos manda a hacer eso? Entonces, como no queremos nosotros que el Señor desperdicie semillas, ¿ah? Vivimos en este mundo tan acelerado y que queremos ayudarlo de alguna manera, Señor. Yo entiendo la gran comisión de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, pero todo el mundo, no se va a salvar todo el mundo. Entonces empezamos a hacer una especie de filtro, ¿no? Entonces, vamos directamente a lo que sabemos que va a funcionar, ¿no? Gastemos polvo del chimán, ¿no? Y filtramos, ¿está? Entonces, no todas las tierras son para sembrar, vamos directamente a la buena, no me haga para el tiempo señal, no se salva. Yo lo conozco, trabajo conmigo los días, no sepa nada. El que pone todos los chistes guasos en el grupo, el que no tiene que decir mala palabra, el que siempre anda diciendo guarangadas, el que... ¿A qué vamos a hacer hasta tiempo en esto? ¿Conocen a uno así usted, no? En el curso. No, señor, está perdido. Está perdido. No importa.
cayó en el camino, es asfalto puro. Esa semilla ahí no va a brotar de ninguna manera. Y el Señor puede decir, dio la enseñanza, porque realmente entendió, creyó, o sabe, que de alguna manera las semillas llegan, las semillas caen, las semillas van ahí. La Biblia enseña que no nos toca a nosotros después decidir quiénes van a ser o cuándo el Espíritu Santo va a traer arrepentimiento y convicción de pecado. A nosotros no nos toca esa parte. Pero sí nos toca la parte esta, la de la oración. Y yo tengo, ¿quién tiene un compañero que te da ganas en el trabajo? Yo tengo unos cuantos ahí. Pero no es que a veces oro por ellos. ¿Usted va a su compañero de trabajo? A mí no me se lo pidan, che, vos que yo terminé de cara de cristiano que va a la iglesia siempre, vos sabés que mi señora está ahí con una situación, me pasó esto. A mí no que ellos nos lo piden y vos que decís, yo voy a estar orando. Llega el lunes vos te piden. ¿O no? Después te cuentan, sí, estuve orando por vos. No, nunca. No, porque lo consideramos realmente como que son honésimos, son inútiles, o sea, no llegan al cielo, estos no van a ir al cielo, ya está, no perdamos tiempo. Y estoy leyendo un libro hace un tiempo que cuenta sobre los héroes ocultos. Y habla de personas que son comunes, simples, que están en el medio de la sociedad, cristianos comunes, que mientras que están, oran por quien convive. Y imagínate mecánico que mientras que se está arreglando el auto está orando para que mientras que, como yo arreglo el motor del auto, Señor, te pido para que tú arregles el corazón de esta persona, el dueño del auto. Y mientras que hace su tarea, está orando por algo puntual, el auto de la persona deseada, no la persona que sea sabia. Y no es famoso, no hace una oración de imposición de manos sobre el auto, pega los gritos y declara nada. Solamente en silencio está ahí, viviendo su vida cristiana y ejerciéndola en intercesión por una persona que ni sabe quién es, le trajo el auto roto, sabe que está pasando un mal momento porque se le rompió el auto y ora por esa persona. Una maestra de grado, una maestra que en su lista de oración pone a todos los chicos, los que se portan bien y los que se portan mal también. Y no sabe qué va a pasar por esos niños el día de mañana, pero en silencio está orando. Tal vez algún día esa oración permita o Dios guíe de alguna manera la salvación de esa criatura. ¿Lo vas a ver? No sé. Un policía que mientras que detiene a un muchachito por hacer una travesura o una maldad, mal influenciado por la mala junta, se lo tiene que llevar en el móvil y mientras que va llevando en silencio, Señor, que este muchacho conozca de vos, que su vida sea transformada. Yo sé que no suenan como superhéroes de lo que nos imaginamos esos personajes. Son más del under, de ahí, de lo oculto. Pero un caso así, narra el libro y se lo quiero comentar porque digo, son los ejemplos de que el Señor obra en donde nosotros no vemos. ¿Cuándo te convenció que el Señor obra donde nosotros no, en lo que no nos podemos imaginar? Y narra la historia de un tal John Egler, diácono de una iglesia metodista en un pueblito en el Reino Unido, un pueblito que ni sé cuál no existe, Colchester, un mínimo pueblo, y que un 6 de enero del año 1850, no del 50 de capaz que usted es del 50, sino del 1850, es decir, bajó del 50, ¿no? No, del 19, por supuesto, no tan joven así, sino del 1850. En el 1800 no había auto, se andaba en caballo o a pata y había que hacer las distancias, se vivía en el campo y había que ir al pueblo. ¿No es cierto? Esas historias hemos escuchado, algunos les digo vivir, pero son esas historias del campo. Nosotros que sabemos del campo que cuando mucho hacía mucho frío. Y lo que yo me acuerdo nos contaban de que ayer vine a Cabero la altura del cóndor, nevó en el cóndor, ¡ay! Nos ponemos contentos y sabemos que todos los chiquitos de ahí tienen que ir caminando. ¡Oh, qué friazón!
no iría a la escuela, ¿no? Este caso narra, en otra parte del mundo nieva y mucho. Esa mañana de enero, en ese pueblito, había caído una tormenta de nieve, todo el pueblo realmente muy cubierto, toda la región, y que había que ir a la iglesia el domingo en la mañana, ese domingo había que ir a la iglesia. Y este John dice, mientras que se prepara el café, dice, no, dice, nadie va a ir, dice, está muy frío, no creo que nadie pueda llegar, realmente está complicado, no es que tenían la 4x4, o sea, había que ir caminando a la iglesia. Además son 6 millas, dice, que yo calculo son 10 kilómetros. 10 kilómetros de la iglesia caminando, no viene nadie acá, 10 kilómetros caminando en invierno con nieve hasta la iglesia. Pero después se cambió de parecer, si yo soy el diácono, uno de los líderes de la iglesia, no voy yo, ¿quién va a ir? Agarró, se vistió, se puso las botas, salió caminando y al rato de la caminata larga llega a la capillita de la iglesia y cuando llega a la capillita de la iglesia se encuentra que había 6 personas nomás. 6 personas. Y ni siquiera el pastor había podido llegar por la tormenta. Pero él ve que entre esas 6 personas había un jovencito de 19 años y le llama la atención. Porque no lo conocía, como nosotros en la iglesia, vino uno que la cosa. No sabemos quién es, una persona nueva, vinieron unos nuevos, lo identifican. Entre 6, uno saltaba inmediatamente. Y era un jovencito. ¿Qué jovencito de 19 años se levanta a la mañana y camina 10 kilómetros para ir a la iglesia? Algo había en la mente de ese muchacho para que ir con toda esa nieve. Entonces, la mayoría de las personas ven medio como que lo ve como una cuestión social, ¿no? Como cuando no llega nadie, bueno, tomemos algo y nos volvemos cada uno a su casa, hacemos una oración y Dios te bendiga hasta la semana que viene. Y este John dijo, no, nadie se puede ir, decía él en sí mismo, sin llevar un mensaje, la palabra. Pero él no había predicado nunca. Él era un diácono, era un ayudante, un servidor, no era un pastor, un enseñador, no tenía de ninguna manera la capacidad de enseñar, pero dijo, algo vamos a aprender, y abrió la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 45, 22, pero de acá este cortito dice, mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí, dice Jehová, y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay nada más. Y con ese texto dice que John empezó como medio entre tímido, torpe, a querer dar una especie de enseñanza, y cuando ya se fue como envalentonando y veía que de alguna manera quería dar una reflexión, dice que lo miró al joven y le dijo, joven, pareces miserable. En palabras espirituales, ¿no? Pareces miserable, le dijo. Si entra una persona acá y yo lo veo y dice, parece miserable, ¿cuánto dura esa persona en esta iglesia? Parece miserable, está peor que te digan inútil. Y siempre serás miserable en la vida, y miserable, mira la predicación teológica que le dio, siempre serás miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces este texto, pero si lo obedeces ahora en este momento serás salvo. Esto lo cuenta la persona en el libro que recibió el título. Ese mensaje torpe, contado por un inglés, no hay personajes más fríos, gracias a decir una palabra un poco más fuerte, que los ingleses. Los ingleses no tienen cordialidad, no tienen como que te den un abrazo, no me toques de lejos. ¿Ya? Con ese mensaje, tiene si no había necesidad espiritual en el corazón de ese joven, que no se convirtió nada más y nada menos que un tal Charles Spurgeon. El príncipe de los predicadores llegó a ser, le decían, el príncipe de los predicadores. Un joven que se fue a Cristo en esa mañana fría, a la que nadie quería de la iglesia, en que recibió un mensaje de una persona que realmente no sabía predicar, que en vez de predicar lo espantó a los 19 años, pero la obra del Señor tocó su corazón de tal manera que fue transformado, y ese hombre predicó en toda Inglaterra y por todas partes del mundo un montón de libros, ese jovencito, después de grande, y predicó y transformó la vida de tantas personas. ¿Qué se iba a imaginar el John torpe, medio onésimo, que su
predicación, su mala enseñanza sobre una verdad bíblica, porque no es que dijo nada mentira, ¿no? Leyó el texto y dijo, esto es verdad. Si no, vas a ser miserable. Tú. Transformó la vida de ese muchacho ese mañana. Él cuenta que Chávez dice que volvió hasta su casa como que bailando de la alegría por haber aceptado a Cristo. Yo me imagino, me pongo un rato de los otros 5 que se fueron a su casa. Estuvo fuerte el viejo, ¿no? Medio torpe, ¿no? Y empezaron los críticos de la antigüedad, los que pertenecen al sindicato, diciendo, no, la verdad es que no apareció tu hijo, le va a decir a ser un jovencito, así que no, hay que hablar con el pastor, la persona que viene, no debería predicar nunca más. Y estaba salvo en el otro camino, feliz, saltando de la vida, uno que transformó el Evangelio en Inglaterra. Parecía una tierra, un asfalto, una situación que no iba a sacar esa semilla en ningún lado. Nunca sabemos a qué tierra le estamos predicando con nuestra vida día a día. Yo no tengo que ir, yo personalmente no lo tengo, me cuesta. Tengo un amigo que le sale pero natural, él dice que está sí, bueno, está Cristo, pero que dice bien, no como el predicador este. Y logra sacar la conversación de manera tal que termina predicando. Pero a mí me cuesta, entonces lo que pasa, pero es como que una que va a quitar, como que está Cristo. Pero con nuestra vida y con nuestras acciones cotidianas predicamos más. Francisco de Asís decía, predica en todo momento y de ser necesario, usa las palabras. ¿Está? Pero predica en todo momento. Se está diciendo que con tus acciones, con tu forma de ser, con tu forma de actuar, prediques, muestres a Cristo. Con la oración, a todo lo que nos rodea, la oración cotidiana, pidiéndole por la salvación, por una oportunidad cada día para que esta persona conozca a Cristo. Yo no sé quién tenemos a nuestro alrededor, ni qué va a pasar. Yo no sé si este diácono supo quién fue Spurgeon después. Ni nadie lo dice ni lo menciona. Pero ese momento, esa predicación, esa enseñanza, transformó una vida que después transformó miles de vidas. No subestimemos la entrada al cielo o la salvación del que nos parece. Un sobrino, un hijo, ¿no? Tremendo la piel de Judas. El terreno o la situación o la oportunidad lo va a poner el Señor. Un Onésimo ahora, un inútil, pero que con Cristo en su corazón esa persona puede ser un siervo útil. Una persona que transforme su contexto, que sea salvo. Y lo hemos visto en ese montón de personas que han sido transformadas y que vienen de vidas muy descubiertas cada uno de nosotros. Hay que visualizarlos y hay que ponerlos en oración, como el mecánico, como la maestra, como el policía. Y cada uno lo que nos toque día a día. En silencio, yo voy a estar hablando con esta persona. En una listita, como sea, interceder. Que Dios ponga el momento, que Dios ponga la oportunidad. Es algo entre el Señor y yo. Y realmente vamos a ver el fruto de esa semilla, un momento que ni nos enteramos, y capaz que ni nos enteremos, pero el Señor puede hacerlo. ¿Qué le parece? Se pone en pie y oramos juntos, y mientras que se pone en pie y ya va visualizando seguramente en su mente esas personas, que todos hemos estado pensando en alguien. No se olvide hoy de hacerse una notita de Facebook, una listita, una notita en la heladera con esos nombres, para que nos oremos y oremos, intercedamos por las personas. Todos necesitan a Cristo, todos necesitan a Cristo. La Biblia dice que Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo completo, a todo el mundo. Entonces a nosotros no nos toca ser los fijos. Piensen en esas personas y oremos juntos. Padre del cielo, en nuestro corazón se vienen estos nombres, Señor, de estas personas que nos rodean día a día. Que aún no te conocen, que no solo que no te conocen, sino que están realmente lejos de vos. Ayúdame, Señor, a hacer la conexión, a ser el mensajero del Evangelio, la semilla, el sembrador que lleva la semilla, con mis actitudes, interceder cada día por ellos, Señor, y rogarte que nos permitas transmitir este Evangelio a personas que ni nos imaginamos que vos podés transformar y usar